Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un privilegio contar con el doctor Carlos Flores Zorrilla como nuestro speaker para el webinar del día, de la tarde-noche de hoy. Voy a proceder a leer un breve resumen del doctor Flores. Realmente no necesita presentación, pero por protocolo lo vamos a hacer. El doctor Carlos Flores Zorrilla es cirujano general, especialista en cirugía hepatobiliar y trasplante hepático por el Hospital Clinic de Barcelona, España, y por el Japanese Red Cross Medical Center en Tokio. El destacado doctor Carlos Flores cuenta con más de 15 años de experiencia tratando diversos padecimientos hepáticos y de las vías biliares. Egresó como médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara y posteriormente obtuvo la especialidad en cirugía general en el Centro Médico ABC. Realizó su subespecialización en cirugía hepatobiliar y trasplante hepático en el Hospital Clinic de Barcelona, España, y posteriormente dentro del Japanese Red Cross Medical Center en Tokio. Hizo un fellowship en el Departamento de Cirugía Hepatopancreatobiliar y de Trasplante Hepático de Donador Vivo. De igual forma, participó en un programa de entrenamiento en cirugía hepatopancreatobiliar y trasplante hepático en el Asian Medical Center en Seúl, Corea del Sur. Es experto en temas como cirugía de hígado, cáncer de páncreas, colangiocarcinoma, cáncer de hígado, cirugía de vesícula biliar y trasplante hepático, solo por mencionar algunos. Actualmente es responsable del programa de trasplante hepático y de cirugía hepatobiliar en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, en la Ciudad de México. Participó recientemente en un programa de capacitación en electroporación irreversible NanoKnife, la más novedosa tecnología de ablación de tumores irreseclables en el Norton Hospital de la Universidad de Louisville, Kentucky, en los Estados Unidos. Es miembro de diversas asociaciones médicas a nivel nacional e internacional. Doctor Carlos, buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por acompañarnos y es de usted el micrófono. Bueno, primero que nada agradezco la invitación. El día de hoy vamos a ejemplificar estas no tan nuevas ya, pero todavía novedosas en el país, terapias de ablación para tumores irresecables del páncreas, con un caso clínico muy particular que me da mucho gusto poderles presentar. Lo voy a hacer de una manera muy ágil, no me voy a meter en más cosas que lo que nos interesa a todos nosotros como médicos que tratamos este tipo de patologías, ya sea clínicos o cirujanos. Voy a empezar entonces a compartir pantalla y cuando hay algunas preguntas en algún momento pueden interrumpir o si alguno del grupo puede moderar las preguntas para que podamos hacerlo lo más interactivo posible, ¿verdad? Bueno, básicamente modifiqué esta conferencia que apenas di hace como mes pasado, un mes y medio más o menos, pero básicamente es lo mismo, ¿no? El cáncer de páncreas es prevalente. Tenemos, afortunadamente, México no es de los países que tengan la mayor prevalencia en el mundo, pero bueno, esto es un problema de salud pública. Alrededor de 1.500 fallecimientos pueden suceder, como se llama, en cualquier región del país, sobre todo la región norte, pero para todo el país tenemos más de 4.000 muertos o fallecidos por esta patología nada más. Considerando que los tumores hepáticos corresponden a más o menos 6.500 fallecimientos, pues los que suceden por carcinoma de páncreas no son nada despreciables. Como ven, los Estados Unidos tenemos más de 50, 60.000 nuevos casos cada año. Es una de las primeras 4 causas de mortalidad por neoplasia maligna. Lamentablemente, hasta un 40% de los pacientes los detectamos ya en estadios avanzados. Y obviamente la sobrevida en enfermedad localizada pues es bastante limitada, aún con las nuevas esquemas de tratamiento que tenemos disponibles al día de hoy. Entonces tenemos un paciente masculino de 64 años de edad con un diagnóstico ya establecido de carcinoma de páncreas irresecable. Esto es por tomografía y por PET. En un momento les enseño alguna imagen. El paciente, por otra parte, se encuentra en ese momento con un estado funcional perfecto, un ECOG de 0, un CA 19,9 de 552 al momento del diagnóstico. De sus estudios de laboratorio, podríamos destacar la bilirrubina elevada en 4,3. Sin embargo, como pueden ver, la función hepática es bastante conservada, la albúmina todavía en 4. Es un paciente que, como les digo, se encuentra bien nutrido, se encuentra en óptimas condiciones a pesar del diagnóstico. Y aquí, pues, viene la primera imagen.
esta es la imagen más representativa que pude rescatar de entonces, donde vemos que efectivamente pues, es un tumor que está localmente avanzado, no tiene posibilidad de resección en este momento. Viendo esta imagen, haremos estas primeras 3 preguntas. ¿Alguno de ustedes piense que sea mejor colocar una endoprótesis por CEPRE o harían una derivación biliar externa? No sé si hay alguien que quiera responder a esta pregunta. Ok. Bueno, la mayoría en el hemisferio occidental preferiría colocar una endoprótesis por CEPRE. Aquí es importante decir que en Asia, en Japón, Corea, generalmente se prefiere hacer una derivación biliar externa. Eso es por alguna costumbre que se tiene, incluso por algunos casos de metástasis. Ahora sí que al intestino delgado, y de tal manera que, bueno, son cuestiones de elección, pero en esto no es la parte más importante que nos vamos a detener. ¿Cuál sería la sobrevida media en este caso? Como hemos visto previamente y en la mayoría de los estudios, pues la sobrevida media es alrededor de 11 meses. Ya con los nuevos fármacos parece que esto mejora, pero tradicionalmente es lo que conocemos, 11 meses, como veremos más adelante. Y aquí el tratamiento de elección, pues tenemos varios, ¿no? Si queremos iniciar con quimioterapia neoadyuvante, el esquema que ustedes quieran elegir, si va a ser quimioterapia con radioterapia o existe otro tipo de tratamiento. Si quieren, vemos las respuestas a esto hacia el final como comentarios generales. Ahorita les puedo comentar que el paciente decidió no ir a una quimioterapia. Hay que comentar que el paciente es familiar de médico y decidió irse directamente hacia un tratamiento que consideró paliativo. En este caso fue cuando se nos pidió el apoyo para realizarle una electroporación. Bueno, hubiéramos preferido que hubiera llevado la quimioterapia neoadyuvante, pero bueno, el paciente decidió que prefería ir directamente y no perder tiempo por alguna razón. Así lo pensó él. Fuimos a hacer una electroporación, como pueden ver al rato les voy a explicar cuál es este método, pero como tal, ven, son 4 sondas, 4 agujas, 2 y 2, espaciadas sobre el tumor de páncreas. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que al hacer el ultrasonido que hacemos rigurosamente transoperatorio del hígado, nos encontramos con una metástasis única de 3.5 por 2 centímetros. Teníamos a la mano el método de crioablación, decidimos usarlo. Quizás aquí más de uno hubiera decidido abortar el procedimiento y ya no hacer ningún otro tipo de tratamiento. Sin embargo, aquí decidimos hacer esto dado que era una sola lesión, que era de un tamaño bastante accesible, que teníamos el método como resolverlo. Y bueno, en atención también a que se trataba de un familiar del colega. Aquí podemos ver cómo se ve por ultrasonido que está completamente esta metástasis convertida en una bola de hielo. Ustedes conocen ya el método de crioablación, entonces básicamente aquí pudimos corroborar que esta metástasis queda completamente tratada y con el tamaño que tenía de 3.2 por 2.5, perdón, estamos seguros que esta metástasis pues está completamente crioablacionada. Enseguida, esto es ya el primer control por imagen. Recordar que teníamos igual involucro de la arteria mesentérica y la vena. Como podemos ver aquí, pues aparentemente se ve ligeramente mejor el aspecto del tumor del páncreas. Esto fue más o menos 2 meses después, como a las 8 semanas de la electroporación irreversible. Esta es la lesión que quedó, si recuerdan que habíamos hecho crioablación, pues solamente tenemos ese realce periférico, que es como si fuese un cascarón, más bien calcificado, porque también en fase venosa o en fase simple se ve igual. Aquí ya habían pasado 7 meses, 6, 7 meses de la crioablación con la electroporación irreversible. Fue la única foto que nos mandó. Hoy me habló por teléfono, no pudimos ponernos de acuerdo para que nos mande una foto de hoy. Aquí tenemos otro control ya, ahora en julio de este año,
Como pueden ver, ahí tenemos un mejor aspecto del páncreas, de la zona tumoral, que no ha progresado. Aquí lo catalogamos como enfermedad estable. Igualmente la lesión que hemos visto, que está calcificada su contorno. Aquí hay que destacar que el año pasado, casi un año después del tratamiento, una lesión sospechosa en el hígado fue biopsiada y fue solamente tejido necrótico, tejido fibroso, no había ningún tipo de célula neoplásica. Y entonces, al día de hoy, el paciente cumple 31 meses de sobrevida, con enfermedad estable, sin progresión. Entonces, ahora vamos a hablar de la tecnología y de todo esto, y hacia el final hacemos todos los comentarios. Bueno, ¿qué es la electroporación irreversible para quienes no conocen? Pues básicamente es una tecnología que llegó aquí a México en el año 2017, sin embargo, ya varios años atrás era motivo de conferencias magistrales en los congresos mundiales de HPV, desde el 2012 en París. Ya esto era un tema de bastante comentario hacia 2016, y en México ya el año siguiente ya lo tuvimos aquí. Son básicamente, como pueden ver, agujas en las cuales podemos calibrar la cantidad de distancia o la distancia que va a introducirse sobre el tejido. Lo hacemos siempre con una guía ultrasonográfica. Como pueden ver, esta es la consola. Es un sistema inteligente, podemos decir, porque va coordinado con el ritmo cardíaco, con el QRS, para no ocasionar un problema de transmisión eléctrica del corazón, así que es completamente seguro. Como pueden ver, se mapea en tiempo real a través de los diferentes agujas que colocamos el volumen y el área que se está haciendo la electroporación. Y la electroporación lo que nos va a brindar pues son pulsos de 1500 hasta 3000 voltios. Es importante decir que no genera calor, no aumenta la temperatura, acaso podría ser un par de grados, pero no es como el microondas o como la radiofrecuencia, ni como el crío. Se utiliza de preferencia un ultrasonido biplanar para ver cuando se coloca, que respetemos la arteria y la vena mesentérica superior. Y lo que va a ocasionar es una poración de la membrana que inducirá a la apoptosis, a la muerte celular programada, mismo que hacen todas las quimioterapias, pero de manera reversible. Con este método se hace la electroporación de forma irreversible. ¿Y cómo sabemos que lo hemos hecho así? Tenemos una medición del amperaje del tejido y tiene que haber un gradiente suficiente para que entendamos que eléctricamente esa membrana ha quedado porada. De esa forma podemos nosotros saber que el tratamiento fue efectivo. Como pueden ver, en cuanto a lo que es el efecto de muchos métodos de ablación, los métodos térmicos pues causan daño celular, denaturación de proteínas, mientras que en la electroporación irreversible pues básicamente es solamente la afectación es hacia la membrana celular. Viéndolo aquí esquemáticamente, pues esto es lo que ocasiona, pues es una poración de la membrana por el cual entra obviamente la célula en un ciclo de muerte celular. Lo mismo, como hemos dicho, lo que hacen de este lado, como podemos ver, las drogas citotóxicas, la quimioterapia, como lo puede hacer de manera ahora sí irreversible, como pueden ver aquí, en el caso de la electroporación, que tradicionalmente también la conocemos como NanoKnife. Esto es un esquema, como pueden ver en estos puntos blancos, y aquí el tumor en relación a sus vasos, pues es donde colocaríamos idealmente las agujas, manteniendo una distancia y un paralelismo entre las ondas para no ocasionar un corto que tengamos que reposicionar agujas. Inmediatamente se va a hacer todo un circuito pues del electrodo 1 al 2, de 2 al 3 y así, del 4 al 2, del 4 al 1, dependiendo de la cantidad de sondas o agujas que utilicemos. Y esquemáticamente lo podemos ver así en un corto video que preparé. Aquí, como ven, tenemos graduación de la cantidad de centímetros o la distancia que vamos a querer introducir, que es hasta 4 centímetros, como pueden ver en la parte externa. Aquí estamos ejemplificando una electroporación en un tumor hepático. Como pueden ver, la idea de este esquema es que vean que primero entran en paralelo, no se dañan los vasos sanguíneos, ni siquiera la parte neural, por decirlo,
En cambio, cuando utilizamos un método térmico, es un método que evidentemente tanto radiofrecuencia como microondas, pues causa un daño térmico al tejido y a los tejidos circundantes, cosa que no sucede con la electroporación irreversible. Esto es ya en paciente real. Ustedes pueden ver allí las ondas, pueden ver que utilizamos unos espaciadores de plástico de color azul, que es para mantener, como le digo, la distancia precisa y que estén las agujas paralelas. Este es un abordaje transmesocólico, que es el que prefiere o le guste mucho al doctor Martin allá en Kentucky. Colocamos unas gasitas entre las sondas, porque como verán en un video más adelante, pues hay movimiento, las cargas eléctricas ocasionan movimiento y con esto mantenemos las agujas en su posición. Hacemos el control por ultrasonido, como pueden ver aquí estamos mapeando pues un rombo y el tumor dentro de él. Este fue una primera electroporación que hicimos aquí en la Ciudad de México en el año 2017. Es un tumor de páncreas, como pueden ver utilizamos allí las agujas con el espaciador, con la gasita, que es una de las recomendaciones pues para mantener sin moverse demasiado las agujas. Y aquí, como pueden ver, son los pulsos que damos, ¿no? La longitud de los pulsos, que son 90, pero son 80 pulsos a 2600. Inicialmente podemos modificar todo esto dependiendo el tejido, como nos va dando ahora sí que al momento y en vivo, vamos a decir así, se va graduando todo esto. Y esto es como nosotros vamos viendo el amperaje. Como les digo, de aquí estamos midiendo, más o menos tenemos pues 25, 27 de amperios, y enseguida ya vemos que hemos pasado de 40, entonces sabemos que ese tejido ha sido perfectamente electroporado. Esta es la prueba, y si no hubiera sido así, tendríamos que repetirlo, movilizar un poco los electrodos o reposicionarlos hasta que obtengamos el gradiente deseado. Si nos vamos a lo que está plenamente demostrado y lo que todavía tenemos como guías, los pacientes que pueden entrar a un tratamiento sistémico o a un ensayo clínico, ¿no? En este caso, ya la electroporación no la consideraríamos un ensayo clínico, ya hay bastante publicaciones al respecto y recientemente la Asociación Americana de Hígado, Páncreas y Vías Biliares decidió tomar cartas en el asunto y hacer un estudio bien controlado, ahora sí, agrupando a todos los grupos que tenemos pacientes con esta patología y este tratamiento, y dar entonces una opinión colegiada al respecto. Lo que comentábamos desde un principio, tradicionalmente sabíamos que un paciente con una etapa 3 tenía 11.4 meses de sobrevida media, ¿no? Entonces, esto ha venido mejorando evidentemente con los nuevos esquemas, FOLFIRINOX, pero todavía no hay, como veremos en algunas otras publicaciones, no hay algo contundente que nos haya demostrado prospectivamente que esto es así. Sin embargo, es la idea general que el FOLFIRINOX es la mejor en este momento esquema de neoadyuvancia. Como ven, tenemos mucha publicación acerca del FOLFIRINOX, pero si vemos aquí la N de pacientes, es que son pacientes que realmente 100 pacientes, 40, 20 pacientes, y son estudios, como les digo, retrospectivos, y de esto es lo que estamos planeando o decir que es el mejor esquema. Es importante hacerlo notar porque también, si nos damos cuenta, hay pacientes que tienen una sobrevida bastante buena, vamos a decirlo así, de 24, 25, 32 meses, pero como vemos 14 la N de pacientes, y no ha habido control aquí de cuál ha sido el número de ciclos que se ha dado, no ha sido homogéneo los grupos, entonces no es fácil tomar una decisión al respecto. Este es el estudio que les comento, que se publicó ya en HPV, que dirigió la HPVA, y en el cual, a pesar de que hay mucha heterogeneidad de todos los grupos que participamos en esto, pues podemos ver que de 152 pacientes, 98 utilizaron el esquema FOLFIRINOX, pero sin embargo hubo Abraxane, gemcitabina y otros. En algunos incluso hubo radioterapia, y a pesar de esto, claro, los pocos efectos adversos que hubieron, pero a pesar de esto, el intervalo libre de progresión fue de 22 meses con una sobrevida media general de 30 meses, cual supera bastante a la mayoría de las publicaciones
en cuanto a solamente quimio o quimiorradio. De tal forma que la misma Asociación Hepatopancreatobiliar de los Estados Unidos o de las Américas, ahora como ya se conoce, pues le da un valor ya más contundente, y ya tenemos otros estudios que están en fase experimental aún, que no se han terminado, en el cual sí se hace prospectivamente iniciar la neoadyuvancia con FOLFIRINOX después de 3, 4 ciclos de FOLFIRINOX y la enfermedad es estable o ha habido mejoría de la etapa clínica, podíamos intervenir a través de una electroporación irreversible y continuarnos con la quimioterapia adyuvante. Ese es el estudio que se va a publicar en cuanto termine hacia el año 23, un par de añitos más que debemos de esperar, el estudio directo, pero va a ser importante ver sus resultados. Ahora, hablando ya de la gente que tiene más experiencia a nivel mundial, pues está el doctor Martin, como les digo, allí en la Universidad de Louisville, Kentucky, y él pues ya tiene una cantidad muy amplia de pacientes, publicaciones que ya vienen mejorando cada vez más la sobrevida. Hay que decir que al principio, cuando se empezaron a hacer estos nuevos tratamientos, hubo intentos de hacerlo, no intentos, se realizaron por laparoscopía, no había homogenización de los criterios, entonces hubieron sí algunas complicaciones que hoy ya sabemos cómo prevenir, se han ido refinando pues los métodos de prevención de complicaciones, como pueden ser las trombosis, como pueden ser la náusea, el inicio de la dieta muy rápido no es lo que conviene a veces, entonces hoy por hoy las complicaciones son cada vez menores. Como podemos ver aquí, pues son las características, igual, como ven, FOLFOX, FOLFIRI, oxaliplatino, Avastin, hay un montón, una serie múltiple de esquemas, pero la idea es homogenizarlos, ¿no? Como ven, el 98% está reportado que fue satisfactoria la electroporación. Y hemos dicho que satisfactoria es cuando vemos ese gradiente, pues, en el amperaje del tejido. Y tradicionalmente tenemos esta curva. Esta fue la primera publicación con 54 pacientes, en lo cual, cuando se hizo electroporación irreversible más quimio rápido, fue mejor perfil de sobrevida que si solo quimio rápido. Y hay incluso publicaciones donde esto es sujeto de un estado del arte, donde se agrupan la mayoría de los estudios a nivel mundial. Entonces, con los primeros 200 casos operados en el grupo de Kentucky, la sobrevida media era de 25 meses, pero con un rango que llegaba hasta 85 meses. Como pueden ver, no solo en páncreas, también se ha aplicado en riñón, en hígado, en otro tipo de tejidos. Y esta es la publicación que hemos comentado. Bastante colegas muy conocidos en el ámbito de la cirugía HPV, como David Kwong, y obviamente el doctor Martin. Y esto es lo que ellos publican, cómo se ve la diferencia al paso del tiempo, ¿no? La idea es que aquí ya después desaparezca incluso el tumor, muchos pacientes se pueden convertir en resecables y poder proceder a una duodenopancreatectomía, y otros pacientes simplemente mantendrán la enfermedad como enfermedad estable, aun cuando continúe siendo irresecable. Como ven, también tenemos estudios canadienses al respecto, donde se agrupan todos los estudios a la fecha, y como ven, la mayoría de la sobrevida tenemos de 13, de 17, de 25 meses, ese es el estudio de Martin, y se empieza a reproducir por los diferentes grupos prácticamente los mismos resultados que se tuvieron en Kentucky. Igual, ya cuando han avanzado un poco más, se refina un poco bastante ahora sí, la estrategia de neoadyuvancia, la estrategia de intervención de la electroporación, en el momento de intervención de la electroporación, y cuáles son los pacientes que irán mejor. Entonces, como pueden ver aquí, cosa que a veces no hacemos nosotros, que hoy en día también ya nos está pretendiendo hacer más, que es la laparoscopía diagnóstica en ese momento, la inducción como dijimos, de 4 hasta 6 ciclos, antes era de 2 a 4, ahora preferimos que sean de 4 a 6, y si el paciente ha mejorado o se ha hecho borderline o limítrofe su patología, pues puede entrar a resección, que es la cirugía de Whipple tradicional, que en el grupo de Kentucky hacen electroporación del margen de resección, sabiendo que la mayoría de las recurrencias va a surgir allí. Ellos aprovechan y hacen electroporación del margen. Otros pacientes que están en enfermedad estable se les hace la electroporación in situ, y después de 4 a 6 semanas inicia la quimio,
o quimioradio. Y los pacientes que durante estos 4 o 6 ciclos han progresado, pues estos pacientes definitivamente no deben ir a ningún tipo de electroporación ni nada, continúan con tratamiento paliativo o control sintomático. Ahora, en este paciente que presentamos, un paciente con una metástasis, de haber sabido que tenía una metástasis preoperatoriamente, quizás la mayoría de nosotros no hubiera procedido a hacer nada más que seguramente tratamiento paliativo con quimio. En este caso que nos encontramos la metástasis ahora sí que durante la cirugía y que decidimos hacerlo, pues también vemos que hay varios colegas que obviamente les ha pasado lo mismo, igualmente al doctor Martin allá en Kentucky, y él publica 7 pacientes en los cuales, como ven, también no todos fueron homogéneos, unos tuvieron FOLFIRINOX, FOLFOX, etcétera. Se trataron a los pacientes y tuvieron electroporación del tumor pancreático y desde resección, hepatectomías, ablación, hasta aumentectomías. Hay mucho tratamiento aquí y lo que nos llegan a decir es que si en estos pacientes no hemos tenido más de 3 metástasis, la sobrevida es muy semejante, prácticamente sin diferencia, que en la etapa 3. Eso estará por confirmarse en mayores estudios. Aquí es lo último que salió el año pasado, el papel actual de la cirugía sincrónica de metástasis hepáticas con cáncer de páncreas, y lo que podemos ver es de que básicamente estos dos grupos, uno, el más grande de China, de 300 pacientes, aún no tenemos los resultados. La idea es ver obviamente la sobrevida real. Y la mayoría centramos o ponemos como máximo número de metástasis 3 y de menor de 3 centímetros o alrededor de 3 centímetros. Entonces, eso también es algo arbitrario, pero esto es lo que se ha pretendido. Y tenemos estos dos grupos, más el del doctor Martin, pero el interesante del grupo de Yu, que seguramente en algún tiempo tendremos noticias de cómo fue estos resultados. Entonces, quiere decir que el día de hoy, si tenemos enfermedad oligometastásica, el mensaje es de que dependiendo del tipo de paciente, su ECOG, cuál es su carga tumoral metastásica, cuál es su CA19-9 y todos los factores que rodean a estos pacientes, podíamos considerar que son pacientes tratables y no necesariamente simplemente vayan a un tratamiento paliativo. Nosotros publicamos esto en International Journal of Surgery apenas hace un par de años en Corea, y obviamente los pacientes a los que hicimos nosotros electroporación con metástasis fue porque fueron hallazgos durante el ultrasonido transoperatorio. A ninguno conocíamos de antemano o a priori que tuviera alguna metástasis. De hecho, ya ahorita tenemos 4 pacientes y el último paciente que operamos fue hace un mes. Ese sí sabíamos que tenía metástasis. Los otros 3 fueron hallazgos, 2 en hígado y una metástasis en vesícula. Y como pueden ver, aquí son 9 pacientes, pero fueron 3 nada más los que tuvieron. Aquí, como pueden ver, estos 3 pacientes tuvieron metástasis de 3 por 2.5, que es el que hemos platicado, y el primario que medía 4.5, ¿no? Hicimos la crioablación, como hemos dicho, y simplemente se hizo la electroporación en el páncreas. En puntitos rojos, y esto no tuve tiempo de actualizarlo, fue esto hace un mes y medio. Entonces, esos 3 pacientes que tenían enfermedad oligometastásica tienen una sobrevida de 30 meses y medio, casi 31, de 13 meses y 18 meses. Obviamente, los 3 están vivos y el cuarto apenas no lo hemos colocado todavía porque lleva un mes de tratamiento. Y estos 3 pacientes, pues son los únicos 3 que contamos con esta circunstancia de enfermedad oligometastásica cuando creíamos que era etapa 3 localmente avanzada. Entonces, en este momento podríamos concluir que la electroporación es un método factible y seguro. Como pueden ver, la mayoría de los pacientes se operan un día y egresan entre las 24 y 48 horas a casa. Inician vía oral, las siguientes 8 o 12 horas con líquidos y al día siguiente ya están comiendo dieta blanda.
Obviamente los mejores resultados que se han obtenido han sido en combinación con quimio o quimiorradio y con tratamiento neoadyuvante con FOLFIRINOX. Sin embargo, habremos de esperar el resultado del estudio DIRECT para saber si esto se reproduce de una forma prospectiva. Y la experiencia mundial va en aumento, ya son muchos grupos a nivel de los Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, Asia, no se diga, Europa también, en el cual ya se publican sus experiencias con la electroporación irreversible como un método aceptado ya para tratamiento de pacientes en en carcinoma de páncreas localmente avanzado. Ahora estamos moviendo un poco más la indicación hacia los pacientes que tienen enfermedad oligometastásica. Allí todavía está por demostrarse, con los pocos casos que se han tenido, pues se ha demostrado hasta ahora que el resultado viene siendo semejante, así los consideramos una etapa 3. Es algo que hace falta todavía un consenso, hace falta más pacientes, pero los resultados preliminares son bastante satisfactorios o por lo menos son bastante alentadores. Tenemos ya un registro internacional de pacientes, esto está bastante bien controlado por la HPBA y la Internacional de HPV, como les mostré, y también están en marcha otros estudios, incluso aparte del DIRECT, en el cual se combina con inmunoterapia y FOLFIRINOX para estos pacientes con oligometástasis. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en el Club de Páncreas hace un par de meses es si se justifica la electroporación irreversible o NanoKnife en los pacientes con carcinoma de páncreas localmente avanzado y oligometastásico de acuerdo a la evidencia actual. Pues yo creo que la respuesta es muy clara. Sí, con lo que tenemos, la mayoría de los estudios no nos han demostrado inferioridad de tratamiento de resultados contra otro tipo de tratamientos. Por el contrario, se ha demostrado, si bien hace falta más números, una sobrevida que no esperaríamos obtener con solamente quimio o quimiorradio, como este caso del señor que les he comentado, que llevamos 31 meses y sin haber pasado incluso por quimioterapia neoadyuvante, que era lo deseable. Y el registro internacional, pues obviamente ha mencionado que con este tipo de tratamiento, este tipo de tecnología, se ha logrado triplicar más o menos la sobrevida media que se tenía. Actualmente la mayoría de los estudios, si tomamos en cuenta todo lo que congregó la HPBA, pues más o menos son 32 meses de sobrevida media contra 11. Gracias. Quedo abierto a las preguntas, comentarios y tenemos bastante tiempo para discutir de todo esto. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, una excelente presentación y quedamos abiertos a las preguntas de nuestros asistentes. Yo no puedo dejar de comentar que México se ha convertido en referente en la técnica y en la tecnología en la región. Recientemente tuvimos un paciente que vino de Honduras buscando electroporación irreversible y tuvo la suerte de ser candidato. Pues algo que nos llena de orgullo de que hemos estado trabajando también con pacientes ahora sí que de afuera, ¿no? Sí, en cuanto a la técnica, podría ir comentando en lo que alguno de los participantes quiera hacer alguna pregunta o levantar la mano. Que de acuerdo a lo que les mostré, la técnica es transmesocólica con un ultrasonido biplanar. En ocasiones, y a veces no tenemos el ultrasonido biplanar o se descompone, ya saben, a veces suceden estas cosas. Y yo en lo particular prefiero hacerlo directamente sobre el tumor, es decir, levantamos el estómago, accedemos a la transcavidad, vemos bien el tumor, le pasamos el ultrasonido, vemos las relaciones con los vasos, trazamos o diseñamos la colocación de las agujas y es así como lo hacemos directamente, no a través del mesocolon, sino directamente hacia el tumor. Y a pesar de ello, de todas maneras, los pacientes pueden egresar hacia 2 días a casa, ¿no? Veo una pregunta del doctor Leal, urólogo, que qué casos fueron considerados para tumores renales. En mi experiencia, yo no me dedico a esta parte, pero se han utilizado electroporación también para los tumores que son grandes, que son irresecables, que a lo mejor tendría que sacrificarse todo el riñón, los que están en un polo inferior, pero vaya, la técnica es la misma,
Esa sí se hace por radiología intervencionista generalmente y es muy fácil acceder para el radiólogo con experiencia, pues directamente al riñón por la parte retroperitoneal. En el caso del páncreas, al estar tan metido entre asas de intestino, estómago, colon, en caso particular prefiero hacerlo de forma abierta. Sin embargo, sí hay radiólogos con bastante habilidad para hacerlo por vía posterior y llegar directamente al páncreas. La verdad es que yo prefiero hacerlo de forma abierta, ¿no? Y veo una pregunta de un colega de Ecuador, Jofre Palacios. Fíjense que cuando empezó esta tecnología, incluso en el Hospital General de Massachusetts, algún grupo de colegas ahí empezó a hacerlo percutáneo y por la paroscopía y llegaron a tener más complicaciones y abandonaron la técnica. No porque no sirviera, sino porque tuvieron mayor número de complicaciones. Entonces, la verdad es que nosotros lo hacemos por una línea media supraumbilical, accedemos fácilmente al páncreas y lo hacemos abierto, ¿no? Sin embargo, obviamente, seguro como he comentado, hay colegas radiólogos que tienen mucha habilidad para hacerlo por vía percutánea. La verdad son muy pocos los con los cuales contamos así, pero sí hay quien lo hace por vía percutánea. Y los resultados son los mismos, ¿no? O sea, si se llega a abarcar el tumor y tenemos la diferencia de gradiente, pues el resultado va a ser el mismo. Muchísimas gracias, doctor. Quería complementar su comentario al doctor Leal, que en nuestra experiencia para tumores renales ha sido en tumores endofícticos que estén tomando cálisis y bueno, paciente monorreno con pocas otras alternativas, y ha sido esta forma ya que la técnica y la tecnología no afecta los tejidos adyacentes. Entonces ha sido la experiencia que hemos manejado. José Velázquez, ¿no? Dice, es una muy buena pregunta en cuanto al tamaño máximo del tumor. La verdad es que en términos generales tratamos tumores de hasta 4.5 centímetros y eso es porque también el número de agujas que tenemos que colocar va en relación al tamaño, al espacio que damos entre una y otra. En ocasiones hacemos por segmentos, vamos a decirlo así, la electroporación, ¿verdad? Aplicamos una parte, luego movemos las agujas y aplicamos otra, pero se pueden utilizar 5 o 6 agujas si fuera el caso y hacerlo en una sola, vamos a decir, en una sola sesión. Sin embargo, la mayoría de los tumores o la mayoría de los colegas estamos de acuerdo que tumores de 4.5 centímetros es como el límite. Seguramente, pues, por la dificultad ya de tratar tamaños mayores y por el tipo de invasión y el riesgo que sí tenemos al tratar de meternos cuando hay demasiada invasión vascular, ¿no? Entonces, en ocasiones lo hemos hecho con sumo cuidado, no hemos tenido hasta el momento, afortunadamente, ninguna complicación vascular ni alguna punción inadvertida o así accidental, vamos a decirlo. Colocamos, como le digo, directamente y sobre los vasos mesentéricos, y a veces cuando esto llega a estar hacia el uncinado, que son los casos más difíciles, entramos muy paralelo de la vena cava y obviamente con control por ultrasonido, ahora sí que con un tacto bastante preciso para no dañar ninguna estructura. Entonces 4.5 sería más o menos el tamaño límite que se puede hacer con seguridad, vaya. Y una segunda electroporación, creo que no está en mi conocimiento que haya sido necesario hacer una segunda electroporación. Más bien, creo que si el paciente ha logrado hacerse limítrofe y se ha podido hacer la duodenopancreatectomía, en este caso sería lo adecuado. No conozco, no tengo enterado, en nuestro grupo no hemos hecho jamás una segunda electroporación. Yo creo que habría que pensarlo o ver con los demás colegas, pero no es algo que se nos haya presentado.
Muchas gracias, doctor, por su comentario y la respuesta. Por acá tenemos otra pregunta. Sí, este es interesante la pregunta porque en alguna de las láminas lo pasé quizás muy rápido, pero por ejemplo, el paciente este que les comento que ya lleva 31 meses de sobrevida libre de progresión, entró con 552 y el último registro que teníamos era de 142. El último no nos lo entregó. Hoy no le pude atender la llamada porque estaba en cirugía, pero tenemos otros casos que también estuvieron más o menos en ese rango de 500 o 300 y su CA19-9 ha bajado a 1.8, se han normalizado completamente la mayoría y ese es uno de los marcadores de seguimiento. La verdad es que hay unos pacientes que sí prácticamente normalizan el CA19-9. Y dicen las evaluaciones después del tiempo. Bien, es importante porque obviamente el protocolo fue modificándose con el tiempo hasta encontrar el mejor esquema, y me refiero al grupo de Kentucky. Entonces, básicamente lo que se sugiere es que una vez que se haga la electroporación, a las 4 o 6 semanas, se inicie el tratamiento adyuvante, la quimioterapia adyuvante. En la imagen como tal sí se sugiere que pasen 8 semanas desde la electroporación, porque no veríamos grandes cambios ni a las 4 ni a las 6, pero no deberíamos retrasar más allá el tratamiento, la quimioterapia adyuvante. Por tanto, se inicia entre las 4 y 6 semanas y se hace la primera imagen de control hasta las 8 semanas. Y ya después de esto, obviamente de acuerdo al esquema que vayan a utilizar, y aquí el que se ha recomendado sobre todos los demás es los basados en gemcitabina. Entonces, el grupo oncológico ya hace el seguimiento de forma habitual a como ellos se acostumbran, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos pacientes de 31 meses, de 18 meses, y hay alguno que ya ni le dan seguimiento en su clínica y simplemente por motivación propia se hacen los controles, ¿no? Pero es paciente que no podemos dejar y tenemos que estar siguiendo al menos trimestralmente, ¿no? Listo, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto y un honor para nosotros contar con usted como speaker de esta serie de webinars. Ha sido una experiencia enriquecedora para todos los que pudimos participar. Agradecemos a todos los asistentes, nos acompañan desde todo México, los que nos acompañan desde Centroamérica, desde Panamá, desde Honduras, desde Ecuador, desde Perú. Saludo a todos los que nos acompañan, agradecimiento por ser consecuentes en este casi año y medio de sesiones de webinar. Doctor, muchísimas gracias, buenas noches. Como de costumbre, en este momento abrimos las cámaras y los micrófonos para quienes quieran agradecer al doctor, se sientan en la libertad de hacerlo. Muchísimas gracias, doctor. No, con gusto. Yo nada más quisiera terminar diciendo que la electroporación irreversible nos vino a cambiar lo que opinábamos o pensábamos todos sobre el carcinoma de páncreas en etapa 3 y ahora incluso en etapa 4. Yo creo que no debemos sacrificar y decidir que no hay nada que hacer, y yo creo que pronto saldrá evidencia más contundente, pero ya tenemos publicaciones muy serias dirigidas por las sociedades quirúrgicas que lideran esto. Yo creo que eso es bastante alentador y que nos da bastante seguridad para seguir adelante, ¿no? Muchas gracias a todos por su tiempo y asistencia.